Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Capítulo 30. Amor y pérdida. Ochako extendió sus dedos para mirarlo entre ellos, luego inmediatamente los cerró con un gemido confuso. Después de un momento, apartó las manos para revelar lo que habría sido una cara perfectamente compuesta si no fuera roja como la remolacha, luego juntó los dedos y cayó al suelo. ¿A la oficina de la enfermera?, preguntó, con voz un poco chillona. Izuku asintió robóticamente, luego se volvió hacia la puerta. Afortunadamente, el dron se había ido. Tal vez Toshinori había decidido darles algo de privacidad. Déjame ir a buscar a Tenya, presente. Tenya llamó desde la otra habitación, con un tono de diversión claro en su voz. Listo para ir cuando ustedes dos lo estén. Los ojos de Ochako se movieron en esa dirección, luego volvió a mirar a Izuku. Se quedaron en silencio por otro momento antes de que Ochako se riera. A pesar de sí mismo, Izuku sonrió y luego soltó una carcajada. Ok, tal vez podría ver el humor en eso después de todo. Entraron en la sala de vigilancia en medio de una cacofonía de vítores. Diablos, sí, hombre. Kirishima golpeó su pecho con el puño y luego lo bombeó en el aire. Eso fue increíble, todos ustedes. Tu forma se veía mucho mejor, Ochako. Ribbit. Asui llamó. Y Shoto, has recorrido un largo camino con tu fuego. Eso estuvo bien hecho. Sí, no te preocupes por la pérdida, Todoroki. Ese fue un buen intento. Agregó Zero, luego hizo un guiño exagerado para mostrar que no había mala voluntad. Shoto, siendo Shoto, respondió con un serio asentimiento. Izuku, nos estás ayudando a Fumi y a mí a descubrir cómo imitar esas alas. Dijo Dark Shadow mientras salía por encima de la multitud. Esos eran totalmente malvados. Más elogios se apoderaron de ellos, cada participante casi fue enterrado en él. Izuku miró a su alrededor, tratando de mantenerse al día con todos los que hablaban con él, luego vio a Bakugo entre la multitud. Sus ojos se cruzaron por un largo momento, luego los de Bakugo se entrecerraron. Él asintió levemente, el reconocimiento sutil pero no menos significativo por ello. Luego, los ojos de Bakugo se dirigieron hacia Ochako por un segundo antes de regresar a los de Izuku. Una de sus sonrisas habituales se arrastró por su rostro, esta vez acompañada de una ceja levantada y un brillo en sus ojos que parecía mucho más travieso que malicioso. Espera. Izuku parpadeó. La expresión extraña e incongruente todavía estaba en el rostro de Bakugo. Resistió el impulso de frotarse los ojos y, en cambio, parpadeó de nuevo. Todavía allí. Bakugo se está burlando de mí. Por un lado, esa fue otra señal drástica de mejora entre ellos. Por otro lado, Bakugo rara vez hizo algo a medias. La idea de que aplicara eso a las burlas era tan horriblemente surrealista que ni siquiera se sonrojó ante el recordatorio de lo que se burlarían de él. Por supuesto, Bakugo estaba lejos de ser el único. Una vez que terminó el elogio genuino, comenzaron las burlas. ¿Tienes alguna sabiduría para compartir, mi gorilla? Porque maldita sea. Zero silbó apreciativamente. Ten cuidado, o vas a elevar los estándares demasiado alto para que el resto de nosotros tengamos una oportunidad. Piensa en el pobre Kaminari, ¿quieres? Esos fueron algunos movimientos hábiles, mi gorilla. Kaminari vitoreó, sonriendo ampliamente. Hizo una pausa por un momento, luego se giró hacia Zero mientras su sonrisa se convertía en un ceño indignado. Oye. ¿Qué quieres decir con eso? Cerca, Hiro resopló. Zero comenzó a reírse. Asido probablemente se habría unido en otras circunstancias, pero estaba bastante ocupada prácticamente vibrando mientras los miraba con su habitual sonrisa de Cheshire. Emitió un chillido agudo de alegría que apenas se escuchaba por encima de los sonidos de Kaminari tratando de alcanzar más allá del brazo mucho más largo de Zero para estrangularlo. Izuku contuvo un suspiro, luego apretó la mano de Ochako mientras sonreía. Intentaré ser más considerado en el futuro, Zero. Pero si crees que soy un listón alto, creo que tienes problemas más grandes. Ay. Ok, lo siento. Soy un listón alto. Deja de tirar de mi oreja, Ochako. Risas y gritos de "oh" rodaron por la habitación. Kaminari se apartó con un resoplido, luego comenzó a reír mientras señalaba a Zero. A su vez, Zero soltó una carcajada, luego levantó las manos en señal de autocrítica.
Antes de regresar a la sala de observación, él y Ochako habían discutido brevemente su estrategia de batalla para lidiar con la clase. Habían decidido que, si evitarlo estaba definitivamente fuera de discusión, simplemente seguir adelante con las burlas era su mejor opción. Si bien en realidad no habían discutido lo que casi habían hecho, sabían que hacer un gran escándalo al respecto solo haría que aquellos tan inclinados se aferraran aún más a él. Incluso si se sentía como un gran problema para Izuku. Parte de él se sintió aliviado de que Toshinori los hubiera cortado antes de que algo sucediera en cámara. Otra parte deseaba sinceramente que el dron se hubiera quemado espontáneamente en el camino y, en consecuencia, les dio unos segundos más de relativa privacidad. O tal vez unos minutos. Izuku no era una autoridad en los detalles de los besos, y estaba seguro de que no iba a preguntarle a ninguno de los vestigios, por lo que no estaba seguro de cuánto tiempo debería haber deseado. Deja de pensar en eso, Izuku se recordó a sí mismo, sintiendo que su rostro se calentaba de nuevo. Todavía necesitas ser funcional por el resto del día. Algo golpeó ligeramente a Izuku en las costillas, y se sacudió de sus pensamientos. A su lado, Tenya arqueó una ceja y luego lanzó una mirada aguda hacia sus asientos. Derecha. Eran los últimos en pie en la puerta, Shoto y Ojiro ya habían vuelto a tomar sus asientos. Izuku tiró ligeramente de la mano de Ochako, y los dos se dirigieron a sus asientos bajo la mirada palpable del resto de la clase. Yaoyorozu tuvo la amabilidad de levantarse de su asiento para dejarlos pasar, aunque ni siquiera ella pudo mantener la pequeña sonrisa de su rostro mientras los miraba contemplativamente. Casi al unísono, se dejaron caer en sus asientos y miraron hacia el frente de la sala. All Might le sonrió brillantemente, aunque Izuku pudo identificar el borde ligeramente apologético. Aizawa lo había mirado con una mirada sumamente poco impresionada, pero sorprendentemente no los había reprendido. Si eso era porque estaba esperando hacerlo en privado, o porque veía las burlas que recibirían como un castigo suficiente, Izuku no podía adivinarlo. Algo rosado se adentró lentamente en la visión periférica de Izuku, luego un brazo igualmente rosado se colocó sobre su hombro. Vaya. Fue una buena carrera, supongo. Es hora de morir. Entonces, Asido se arrastró entre él y Ochako, su sonrisa dividió absolutamente su rostro. ¿Cómo están ustedes dos? Esa fue una pelea tan feroz. Ambos claramente pusieron mucha pasión en ello. Es una pena que no pudiéramos ver todos los detalles jugosos. Fue, una pelea intensa. Ochako se aclaró la garganta. Estuve al borde de mis límites durante todo el juicio, pero valió la pena tratar de seguirle el ritmo. Casi lo atrapé un par de veces también, lo que llamaría una victoria por derecho propio. Los ojos negros y dorados se giraron para mirarlo fijamente. La mantuve al límite hasta el final, ¿eh? Eso es bastante impresionante. Por lo que pudimos ver, también hubo un cuidado posterior de primer nivel. Asido le guiñó un ojo. ¡Qué novio tan considerado! Ochako es una chica muy afortunada. Cuando escuchó por primera vez que Mignight estaba supervisando la mayor parte del entrenamiento extracurricular de Asido, sintió una sensación inminente de temor. Desafortunadamente, pero también como era de esperar, esa respuesta parecía haber sido la correcta. Sí. Morir ahora. Es una pena que el legado de One for All termine aquí. Izuku pensó mientras prácticamente sentía que su alma abandonaba su cuerpo. La mano de Ochako se había apretado alrededor de la suya como un tornillo de banco, y pensó que podía escuchar un ruido agudo proveniente de su dirección. Realmente espero haber bloqueado a los vestiges correctamente, porque nunca viviré esto si pueden escucharlo. Por otro lado, Izuku podía escuchar a Tenya y Yaoyorozu charlando. No estaba seguro de si estaba aliviado de que Tenya no estuviera siendo testigo de aún más vergüenza, o si deseaba que su amigo lo rescatara antes de que Asido lo corrompiera más. Entonces la sonrisa de Cheshire de Asido se suavizó y los acercó un poco más. Pero en serio, todos ustedes fueron increíbles. Felicitaciones por tu victoria, Midori. Asido susurró. Como recompensa, trataré de no acosarlos demasiado sobre esto en el futuro. ¿Entonces seguirá siendo 3 veces más que cualquier otra persona? Ochako chilló, aunque su agarre mortal en su mano se había relajado un poco. ¿Me conoces también? Asido sonrió. Además, estoy seguro de que lo superarás tarde o temprano. Con un apretón del hombro, se echó hacia atrás y se perdió de vista. Izuku vaciló, medio esperando que Asido gritara inmediatamente Shike. Y comenzara a efusivamente sobre ellos. Cuando ella no lo hizo, respiró hondo unas cuantas veces para centrarse, luego se inclinó vacilante para susurrarle al oído a Ochako. Eso, en realidad no salió tan mal como esperaba. Toca un maldito bosque.
Ochako siseó, aunque había un atisbo de sonrisa en las comisuras de su boca. La palabra clave en todo eso fue intentar. Lo decía en serio, pero lo último que tenemos que hacer es tentar al universo para que rompa su restricción. Debidamente anotado. Izuku respondió, luego se echó hacia atrás cuando vio a Aizawa levantar una mano. Silencio, demonios. Aizawa gruñó, su voz cortó la charla como una hoz a través del grano. Una vez que la voz final se quedó en silencio, dirigió su mirada a la primera fila de asientos. Ronda final. ¿Estás despierto? Afortunadamente, Izuku finalmente sintió que la atención colectiva de la habitación se alejaba de ellos. En cambio, la clase se volvió para ver al último héroe restante. Mineta se quedó sentada, mirando fijamente las pantallas como lo había estado desde que Izuku entró en la habitación. Después de un pesado silencio, finalmente levantó una mano para señalar débilmente la pantalla, como si no se hubiera dado cuenta de que el juicio había terminado durante varios minutos. ¿Cómo diablos se supone que debo seguir eso? Una vez que la lucha cerrada pero finalmente inútil de Mineta contra Agakure, Asui, Kaminari y Sato llegó a su fin, la clase hizo una pausa para almorzar. La caminata de regreso al edificio principal se había sentido como si hubiera tomado una eternidad. Tanto porque Izuku todavía estaba nervioso por su ronda, como porque definitivamente le había abierto el apetito. Había pedido su habitual de lunch rush, y luego lo devoró rápidamente casi tan pronto como se sentó. Tranquilo, Izuku. Ochako lo miró desde el otro lado de la mesa con diversión. Me preocupa un poco que empieces a masticar el cuenco a este ritmo. Además, tienes algunos trozos de arroz pegados a tu mejilla. Justo sobre, un poco más bajo, sí, los tienes. Un poco avergonzado, se sacudió los granos sueltos de las yemas de los dedos y los colocó en su bandeja, luego tragó. Lo siento. Creo que el alivio de que los juicios finalmente terminaran me afectó. Asui asintió desde su lugar junto a Ochako. Fue mucho, sí. Casi me arrastraba por las paredes hasta que finalmente llegó mi turno, costilla. Solo puedo imaginar lo estresante que debe haber sido esperar hasta la ronda 19. Estoy tan contenta de que me llamaran el primer día. Agregó Agakure, luego se desplomó. Pero eso solo significa que he estado más preocupado por las finales todo este tiempo. Si esto fuera solo un segmento normal de fin de semestre, estoy aterrorizado de lo que nos tienen reservado en 2 semanas. Tokoyami tarareó contemplativamente desde el otro extremo de la mesa, apenas visible más allá de Shoto y Tenya. Dark Shadow flotaba a su lado, masticando felizmente algunas manzanas. Yo también temo las maquinaciones del director. Me cuesta pensar en algo razonable que pueda superar esta prueba en dificultad, lo que me lleva a creer que lo que sea que esté reservado para el ejercicio práctico será todo lo contrario. Quizás será un guante, sugirió Tenya contemplativamente. ¿Una serie de tareas diferentes para simular la vida de un héroe? ¿O una simulación de desastre en vivo? Dijo Shoto alrededor de un bocado de fideos. Trabajo de rescate mientras lucha activamente contra los robos. Como una mezcla del entrenamiento de la USG y las pruebas de combate. Ochako miró hacia arriba pensativo. Pude ver eso. Tener que delegar y cambiar la carga de rescatar muñecos, proteger a quienes trabajan en situaciones delicadas y luchar contra cualquier atacante podría ser una buena comprensión. Algo golpeó la parte posterior de la cabeza de Izuku. En comparación con todo lo demás a lo que había estado sujeto en la última hora, apenas lo registró, y los viejos hábitos lo descartaron automáticamente como alguien que lo golpeó en su camino. Estaba a punto de tomar otro bocado de comida hasta que alguien detrás de él se aclaró la garganta. Izuku miró por encima del hombro para ver ojos azules molestos mirándolo. Ah, mi mal. Dijo Monoma después del tiempo suficiente para asegurarse de que Izuku supiera que era completamente insincero. Tu cabeza es tan grande que terminé golpeándote en la cabeza. Debe ser ese ego 1 a lo que lo hace hincharse. Lo más probable es que los impactos repetidos a alta velocidad, incluso si básicamente los abandonas todos. Yoichi refunfuñó. En todo caso, el ego es algo de lo que careces críticamente. Agregó Daigoro. Si estuviera haciendo la mitad de la mierda que tienes a tu edad, nadie habría escuchado el final. De todos modos, no escuchamos el final. Kudo gruñó. Bueno, sí, obviamente. Era bastante increíble, pero no tan temprano. Daigoro se rió entre dientes. Pero imagínate si lo fuera. No creo que mi ego deje suficiente espacio aquí para el resto de ustedes. Mi reino probablemente sería una montaña tallada en la forma de mi propia cabeza. Bueno, dado que parece que quiere una reacción, creo que tengo exactamente la cantidad correcta de ego para manejar esto. Izuku interrumpió, luego puso una sonrisa brillante.
Lo siento, Monoma. Intentaré mantenerme mejor fuera de las pasarelas en el futuro. Con eso, Izuku volvió a su comida. Detrás de él, Monoma en realidad farfulló. ¿Demasiado bueno para siquiera charlar conmigo? Como era de esperar de uno de los mejores sabuesos de la gloria de 1A. No sé cómo convencieron a los medios de comunicación de que fueron ustedes los que de alguna manera derribaron a Stein, pero no caeré en la trampa. Si lo que quieres es atención, entonces me niego a dártela. Izuku resistió el impulso de girar sobre Monoma cuando comenzó a alejarse. Nada bueno saldría de alimentarlo. Dejar que se vaya sin ser desafiado sería el mejor resultado. ¿Crees que alguno de nosotros se enfrentó a Stein en busca de atención? Preguntó Shoto mientras miraba fríamente desinteresado a Monoma, luego negó con la cabeza. Y la gente piensa que mis ideas son una locura. Oh chico. Izuku suspiró para sus adentros. Monoma se dio la vuelta, con una sonrisa en su rostro. Oh, entonces no le gusta la atención, señor. ¿Cubrió el estadio en un glaciar? Esa debe ser la razón por la que pasaste tus pasantías pavoneándote sobre los faldones de tu querido papá. Seguro que no hay nada menos llamativo que eso. Bueno, excepto por huir de él para cazar activamente a Stein tú mismo, en lugar de enviar a un verdadero héroe. La fría mirada de Shoto se volvió ardiente en un instante. Trató de dar vueltas, pero Tenya lo agarró por el hombro. Ignóralo, Todoroki. Su comportamiento impropio es realmente impropio de un héroe. No respondas de la misma manera. Oh, sí. Me disculpo. Verdaderamente, señalar los hechos es el elemento antiestético aquí. Monoma volvió su mirada hacia Tenya. Agradezco que me hayas enseñado las cualidades de un verdadero héroe. Lo sabrías, ya que has superado tus propias deficiencias. Creciste tanto desde que abandonaste a tus compañeros de clase en la USG que en lugar de salir corriendo en busca de ayuda cuando encontraste a Stein, decidiste pelear y arrastrar a otros también. Los músculos de la mandíbula de Tenya bailaron, pero mantuvo los ojos fijos en su comida. Con cuidado, deliberadamente, dio otro mordisco. Habiendo fracasado su burla, Monoma lanzó su mirada alrededor de la mesa y se burló. Honestamente, todos ustedes son solo imanes para problemas. ¿Qué sucede cuando lo dibujas sobre el resto de nuestras cabezas, Urk? Monoma cayó como un saco de ladrillos, revelando que Kendo estaba parado detrás de él. Tenía la furia escrita en su rostro, y una mano ligeramente agrandada todavía flotaba donde había golpeado el cuello de Monoma. Rápida como un látigo, le arrebató la bandeja del aire con la otra mano, luego agarró la parte posterior de su camisa y lo bajó al suelo con mucha suavidad. Dejó su bandeja en la mesa afortunadamente vacía detrás de ella, luego se inclinó ante todos ellos. Vaya. Dark Shadow refunfuñó mientras asomaba la cabeza por debajo de la mesa junto a Izuku, aparentemente habiéndolo usado para ocultar su acercamiento. Quería hacer eso. Lo siento mucho por él. Ha estado empeorando por este absurdo antagonismo con tu clase desde que terminaron las pasantías, pero, Kendo miró la forma inerte de Monoma y luego suspiró. Me ha estado evitando durante una semana, desde que finalmente se dio cuenta de que Ojiro y yo hemos estado entrenando desde que todos nos mudamos a los dormitorios, así que no sabía que se había puesto tan mal. Le dije al señor Khan que me preocupaba que hiciera algo estúpido, pero si me hubiera dado cuenta de que había estado planeando algo como esto, Tenya se ajustó las gafas, con el rostro cuidadosamente neutral mientras miraba a Monoma. Si bien se aprecia el sentimiento, esto no es su culpa. Cumpliste con tu deber como presidente de clase al advertir a los maestros. Sus acciones a partir de entonces se reflejan en él, no en ti. Pero definitivamente le haré saber al señor Aizawa sobre esto. Agregó Ochako. Izuku se dio la vuelta ante el tono de su voz. Ella, a falta de una palabra singular que hiciera justicia a su expresión, parecía lista para arrojar a Monoma al sol. Con cuidado, extendió la mano sobre la mesa y entrelazó sus dedos. Le apretó la mano suavemente, luego le ofreció una sonrisa tranquilizadora cuando ella no desvió la mirada de la figura desplomada de Monoma. El resplandor perdió un poco de su calor, luego finalmente apartó los ojos para mirar a Izuku. Ella todavía parecía enojada, pero al menos le apretó la mano. El brillo del anillo de Bon en su palma fue brevemente visible mientras lo hacía, y el recordatorio pareció finalmente sofocar los restos de su ira en mera molestia por el momento. Por supuesto. Y también le informaré esto al señor Khan. Les aseguro que esto no volverá a suceder. Respondió Kendo. Ochako asintió con firmeza. Kendo asintió con la cabeza, luego vaciló. Además, escuché un poco de lo que estabas hablando antes de que este idiota decidiera pelear.
Conozco a un estudiante de último año y dejaron escapar que su examen final era una versión mejorada del examen de ingreso. Dicho esto, me miraron como si me hubiera crecido otra cabeza cuando les hablé de los 4V1, y mucho menos que la mayoría de nosotros lo hicimos bien. Así que estoy tomando lo que dijeron con un grano de sal. Izuku consideró eso por un momento, luego asintió también. Más información siempre es útil. Incluso si eso no termina siendo a lo que nos enfrentamos, ayuda a construir una idea de qué esperar. Dijo. Si descubrimos algo, se lo haremos saber como agradecimiento por contarnos sobre esto. Kendo le sonrió, luego se inclinó para agarrar una vez más la parte posterior de la camisa de Monoma. Haremos lo mismo. De nuevo, lamento que Monoma haya dicho todo eso. Hablo por todos los demás en la clase 1B cuando digo que, si bien podemos verlos como rivales, ciertamente no los odiamos. A la mayoría probablemente le gustaría estar en términos amistosos. La mirada de Kendo se deslizó hacia Ochako. Personalmente, me encantaría ver lo que aprendiste de Gunead, Uraraka. Pruebe lo que me perdí al ir con Uabami en su lugar. Dijo Kendo. Eso resultó suficiente para que Ochako se animara, con un brillo intrigado en sus ojos mientras asentía. Kendo sonrió. Honestamente, desearía que nuestras clases estuvieran más involucradas entre sí en general. Pareces un grupo interesante. A los pies de Kendo, Monoma se retorció y luego dejó escapar un gemido confuso que podría haber sido traición. Miró hacia abajo, luego suspiró con el aire de alguien al borde de su paciencia. Bueno, probablemente debería llevar este trabajo al señor Kano, al director. Espero que esto no te deprima el resto del día. Con eso, se alejó hacia la salida, arrastrando a Monoma detrás de ella. Hubo un momento de relativo silencio, llenado solo por la charla general de la cafetería. Creo que me gusta más nuestra rubia ruidosa y enojada. Dijo Asui contemplativamente mientras se golpeaba la barbilla con un dedo, como si acabara de tomar una decisión difícil. Nadie estuvo en desacuerdo. Antes de que Izuku se diera cuenta, sonó la última campana y todos se apresuraron a recoger sus pertenencias. El clima afuera se había atenuado a medida que llegaban las nubes, y todos esperaban regresar a los dormitorios antes de que comenzara la tormenta estacional. Pero mientras la mayoría de la clase tenía la intención de vencer la lluvia y o comenzar una de las sesiones de tutoría de Yaoyorozu, Izuku se fue a otra serie de lecciones con Chiyo. Pero incluso si no hubiera tenido lecciones, aún habría tenido que detenerse. Había sentido que el hielo roto del glaciar cortaba las alas dracónicas durante la prueba, pero no había podido sacarlas exactamente mientras él y el equipo de villanos se curaban después. Probablemente no había sido significativo, pero era la primera vez que Draconic Wing se lesionaba desde que lo adquirió. Lo último que quería era causar accidentalmente un daño duradero al no revisarlos adecuadamente. Como se había convertido en la forma habitual de las cosas, Ochako lo acompañó. Ella se había unido oficialmente a él en sus lecciones de medicina extracurriculares y se había acostumbrado al material rápidamente. Si bien el lado académico era aún más adormecedor para ella que para él, ella se adaptó a los aspectos prácticos incluso mejor que él. Como tal, había optado por observar la inspección de Chiyo de las alas dracónicas. Eso habría estado completamente bien, si no fuera por el hecho de que había tenido que quitarse la camisa para evitar destrozarla. Sabía que literalmente no podía sentir sus ojos sobre él, pero maldita sea, parecía que podía. Con la intención de terminar lo más rápido posible para su cordura, Izuku activó las alas dracónicas, luego las extendió tanto como pudo dentro del área que habían acordonado con pantallas de privacidad. Chiyo tarareó distraídamente mientras empujaba la membrana del ala. ¿Dónde dijiste que sentiste la herida, exactamente? Creo que está en la parte posterior de la membrana entre el primer y el segundo hueso del ala. Dado el ángulo en el que se retrajeron las alas, probablemente comenzará abajo y se arrastrará hacia la punta, tal vez sobre el segundo hueso del ala. Izuku respondió, luego hizo una pausa y movió sus alas. Yo, en realidad no puedo sentirlo tanto. Quizás no fue tan malo como se sintió al principio. Lo veo. Chiyo tarareó de nuevo, esta vez más intrigada que nada. Hay un pequeño rasguño con una rotura de media pulgada en la piel, pero hay un área mucho más larga a la que parece faltarle escamas a su alrededor. Puede ser que fueran raspados pero protegieran todo excepto esa área, pero la piel en sí muestra signos de curación reciente. Hubo una presión momentánea, luego la sensación de hormigueo de Al haciendo su magia. El poco dolor que aún quedaba por la herida se desvaneció rápidamente. Ochako hizo un pequeño sonido de interés. A medida que sanaba, pude ver la herida de cerca con la misma carne cicatricial antes de que la piel sana la alcanzara.
Y parece que las escamas también comenzaron a crecer, pero eso fue mucho más lento. El hormigueo se desvaneció, luego escuchó a Chiyo retroceder. Estimando en función del área que carece de escamas en comparación con la herida, supongo que se habría curado por sí sola en otras 2, 3 horas. Quizás 4 si una cantidad significativa de escamas alrededor del corte también se rasparon. Mucho más progreso del que se podría atribuir a Bon por sí solo, según lo que sabemos. Eso indica que las alas dracónicas se curan naturalmente a un ritmo acelerado, y pueden continuar haciéndolo incluso cuando no se manifiestan. Izuku asintió, considerando. Eso no es terriblemente raro para este tipo de dones, pero no recuerdo que Tsubasa lo haya mencionado nunca. Por otra parte, realmente no me dijo mucho en ese entonces, podría ser una característica natural, o podría ser un producto de ser mejorado por One for All. No ha tenido muchos cambios obvios, al menos en comparación con motor, bendición y atracción, pero no sé si es el caso atípico o si están en el gran esquema de las cosas. A diferencia de los demás, no tenía nada con lo que pudiera fusionarse. Desafortunadamente, no podía simplemente preguntarle al vestigio de Tsubasa al respecto. Mientras que los otros vestigios parecían comprender las formas en que sus dones habían cambiado, el estado actual de Tsubasa dificultaba la comunicación. Estaba lo suficientemente feliz como para volar juntos, pero tratar de preguntar demasiado sobre el don lo hizo comenzar a cerrarse como lo había hecho antes de que Izuku reescribiera su reino. Izuku trató de no pensar en las implicaciones. Bueno, es bueno saberlo de todos modos. Dijo Chiyo. Vigila las secciones sin escamas. Si nota algún problema, o las escamas no parecen formarse correctamente, venga y realizaremos algunas pruebas. Por el momento, podría ser una buena idea ver cómo termina de recuperarse por sí solo. Hecho el chequeo, Izuku soltó alas draconianas, luego se volvió hacia ellos mientras se ponía la camisa. Para cuando sacó la cabeza, Chiyo ya había regresado a su escritorio. Ochako, por otro lado, volvió a estar bastante rojo en la cara y casi parecía decepcionada mientras miraba su camisa. Naturalmente, su cerebro eligió ese momento para reproducir la recomendación de Chiyo para el armario 2 puertas más abajo como un punto de encuentro secreto. Me odio a mí mismo por lo tentador que suena. Ochako se merece algo mejor que eso. Está bien, ustedes dos. Chiyo llamó. Basta de mirarse boquiabiertos. Tenemos bastante material para trabajar porque solo nos reunimos 2 veces la semana pasada, y probablemente tampoco obtendremos una tercera en esta semana. Izuku respiró hondo y luego suspiró. O el material seco sería un escape de alivio de todo lo que daba vueltas en su cabeza, o no podría prestar atención a nada de eso. De cualquier manera, le esperaba una gran noche. Ochako se sentó junto a Izuku en uno de los lujosos sofás del salón del dormitorio. Sus ojos se deslizaron a lo largo de las palabras de su paquete de tareas de Recovery Girl, registrando su existencia pero apenas capaces de procesar su significado. Tiene que haber un maldito armario o algo por aquí. Tal vez podría simplemente, no sé, sugiero que vayamos a dar un paseo bajo la lluvia y luego lo arrastremos al bosque. Honestamente, podría valer la pena solo para ver su camisa pegada, Ochako parpadeó. No, no. Ochako. Malo. Abajo, chica. Ochako se reprendió a sí misma. Izuku merece más que tú actuando como un animal salvaje. Eres mejor que eso. Y incluso si ella no quería estarlo particularmente, justo en ese momento. Casi había logrado volver a controlarse cuando pusieron un pie en la oficina de la enfermera. Ella había sido funcional y relativamente tranquila, y no se sonrojaba de inmediato con la fuerza de 1000 soles cada vez que miraba sus labios. Luego mencionó que le revisaran las alas. Debería haberse sentado fuera de las pantallas de privacidad hasta que terminaran. Pero no, lo había justificado centrándose en los aspectos médicos, en el ejemplo práctico que estaría desperdiciando. Incluso se las había arreglado para mantener su enfoque en las alas escamosas en lugar de su musculosa espalda, hasta que él guardó las alas, y todo su autocontrol se esfumó mientras su mente se lanzaba en paracaídas en la cuneta. No hace mucho tiempo, realmente no había visto el atractivo de las relaciones como la mayoría de sus compañeros. Incluso cuando se había dado cuenta aquí y allá, no había entendido muy bien por qué su padre se había vuelto tan raro por ese hecho. La gente podía ser linda de vez en cuando, claro, pero eso por sí solo no había sido suficiente para ganar más que una curiosidad pasajera. Tenía una carrera por la que trabajar y metas que alcanzar, y no tenía tiempo para distracciones a corto plazo. Ahora, sin embargo, ahora la sonrisa de Izuku podía iluminar una habitación y llenarla de calidez. Sus manos, una suave y la otra nudosa, se sentían también entrelazadas con las de ella.
La forma en que la abrazó, especialmente ahora que la vacilación se había desvanecido, la hizo sentir como si fueran las únicas personas en el mundo. Y luego estaba la visión que se había grabado permanentemente en su cerebro. Izuku, inclinándose sobre ella con esa mirada de tierno cuidado y preocupación en su rostro, inmediatamente después de la intensidad de su pelea, simultáneamente iluminó su cerebro como un maldito árbol de Navidad y lo derritió como una bola de nieve en un alto horno. Peor aún, su imaginación ahora tenía acceso a imágenes precisas de Izuku en topless. Lo que una vez habían sido simples implicaciones debajo de sus camisas ajustadas de repente se exhibieron de manera tentadora, lo que hizo. No. Ayuda. Cualquier cosa. La intensidad de las experiencias del día habría sido aterradora si no se sintieran tan embriagadoras y maravillosas. O tal vez fue al revés. O ambas cosas a la vez, de alguna manera. Y todo comenzó porque su casi beso había abierto las compuertas. Habían estado tan cerca. Podría haber contado sus pecas y todos los patrones diminutos en sus ojos si su cerebro no hubiera estado ocupado derritiéndose a través de sus oídos y en el suelo porque sus labios estaban allí. ¿Estaría tan agotada si realmente se hubieran besado? ¿Sería peor, por algún oscuro milagro? Ella no lo sabía. Quería averiguarlo. Pero también quería que la experiencia fuera especial. Bueno, no quiere decir que besarlo no sería especial en sí mismo. La forma en que su corazón sentía que iba a estallar ante la mera idea lo dejaba muy claro. Pero no quería que fuera apresurado o incómodo o que se colara en circunstancias inoportunas solo porque estaba impaciente. Y cómo hacer cualquiera de las varias docenas de cosas que su cerebro había sugerido para una gratificación inmediata, como tirar de él a un armario, arrastrarlo a un árbol como un leopardo hambriento, o hacerlos flotar lo suficientemente alto en el aire como para que no fueran interrumpidos. Quería que fuera espontáneo, pero no aleatorio. Perfecto, pero no sobrediseñado. Algo que podrían mirar hacia atrás durante años y sonreír. Porque, por absurdo que se sintiera pensar en esos términos después de un mes de luchar con un enamoramiento y unas semanas de salir realmente, no podía imaginar que no estuvieran juntos. Ella, Ochako tragó saliva cuando se dio cuenta. Maldito sea por ser tan fácil de enamorar. Sin embargo, Ochako le echó una mirada por el rabillo del ojo. Naturalmente, estaba siendo un buen estudiante y en realidad estaba leyendo su paquete, con los ojos fijos en la página mientras mordía ligeramente el labio. Su imaginación proporcionó una fantasía de él haciéndole eso a su labio. Chica abajo, chica abajo, chica abajo, chica abajo, chica abajo, chica abajo. Ochako volvió a concentrarse en su página, librando una batalla desesperada para evitar que su rubor empeorara aún más. Está bien. Así que sea cual sea mi plan, tiene que suceder pronto, porque soy propenso a quemarme espontáneamente si tengo que esperar mucho más. Un beso al final del juicio ciertamente se habría ajustado a sus calificaciones. Demonios, la idea fue probablemente la base sobre la que se construyeron sus calificaciones. Pero ciertamente no iba a esperar hasta después de los exámenes finales para un beso de celebración, sobre todo porque no había garantía de que hubiera una oportunidad. Ella podría fallar, o podrían quedarse atrapados en áreas separadas, o podrían ser arrastrados para revisiones posteriores al combate antes de que tuvieran la oportunidad. También porque 2 semanas y un día sonaban como una eternidad, y su autocontrol podría fallar en cualquier momento si Izuku existiera de la manera correcta. Honestamente, dudaba que tomara mucho. Quizás después de un combate particularmente satisfactorio, si no tuvieran audiencia. Eso podría encajar, pero las probabilidades de que alguna vez estuvieran solos para eso eran bastante escasas. Incluso si ocurriera un milagro y todo se alineara, palidecería en comparación con la configuración de su casi beso, y eso podría socavar el momento. Así que tal vez un primer beso durante la felicidad posterior a la pelea no era el camino a seguir. Una pena, eso. La respuesta obvia, entonces, era ir a otra cita. Uno que organizaría esta vez. Eso era justo, después de que Izuku había manejado su primero. Y desafortunadamente, eso tuvo sus propios problemas. En primer lugar, se estaban acercando a los exámenes finales y ambos querrían pasar el mayor tiempo posible entrenando y estudiando. Eso impidió cualquier viaje significativo o pasar demasiado tiempo donde quiera que fueran. Eso alimentó el segundo número bastante bien. Definitivamente no podían visitar ningún lugar significativo para ella, porque todos estaban de vuelta en Mie. Fuera de la playa de Dagobah, la serie de callejones entre su antiguo apartamento y la tienda de comestibles o la estación de tren, el camino de la estación a Ua y la propia Ua, sabía una mierda sobre Musutafu.
En realidad, nunca había ido a ningún otro lugar, y ciertamente nunca había formado una afición particular por ningún otro lugar que no fuera WoW o la playa, una de las cuales ya habían tenido una cita. El tercer problema era bastante obvio. Estaba arruinada. Incluso si pudiera encontrar un lugar apropiado que estuviera lo suficientemente cerca como para no interrumpir significativamente sus preparativos, WoW estaba en la zona más bonita de la ciudad. No habría nada a poca distancia que pudiera pagar, y se negó a hacer que Izuku pagara. Ella suspiró en voz baja. Tendría que resolver algo. Pero incluso si aún no tenía los detalles, el hecho de que tuviera algún tipo de plan había hecho maravillas para poner su mente en orden. Claro, todavía estaba nerviosa, pero al menos tenía algo por lo que trabajar en lugar de agitarse sin rumbo fijo. Con la mente más clara, Ochako una vez más trató de volver a concentrarse en su paquete. Y se dio cuenta de que estaba a la mitad de la página 7 de 15, sin tener ni idea de lo que habían cubierto las páginas anteriores. Resistió el impulso de golpear la cabeza contra la pared, luego trató de volver a la página 1 lo más subrepticiamente que pudo. A fin de cuentas, Toshinori estaba teniendo un buen día. Las pruebas 4V1 habían terminado, e Izuku se había desempeñado extraordinariamente bien a pesar de la intromisión de Nezu. En lugar de seleccionar un solo estudiante y dejar a 3 al azar, como lo habían hecho con el resto de la clase, Nezu había elegido y equilibrado personalmente la ronda de Izuku. Sin duda, había habido un número interminable de capas en las maquinaciones de Nezu, cada una de las cuales era una prueba sutil para que Izuku la superara. Y lo había hecho. Oh, Izuku lo había hecho. Había sido llevado al límite de innumerables maneras diferentes, obligado a adaptarse sobre la marcha y escapado de la derrota por los pelos más de una vez, pero había ganado. Fue una cantidad de crecimiento casi inimaginable en comparación con su desempeño en el festival deportivo, y verlo lo dejó casi mareado y ardiendo de orgullo. También un poco de vergüenza comprensiva, al final. Si se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, podría haber tocado intencionalmente los controles para estrellar el dron y ahorrarles a Izuku y Ochako las burlas, aunque parecían tomarlo con calma. Aparte de lo que había dicho. Nunca había visto a un humano en su mayoría básico volverse de ese tono de rojo, y mucho menos dos de ellos a la vez. Ver a la clase junta, todos pareciendo divertirse y celebrar el éxito de sus compañeros, había sido otro momento conmovedor. Aparte de David, nunca se había acercado particularmente a nadie durante sus días escolares. Nunca antes se había arrepentido de eso, pero ahora, tal vez era solo un efecto secundario de envejecer, pero había estado descubriendo bastantes arrepentimientos en los últimos meses. Recordó la primera vez que conoció a su mejor amigo, aunque el recuerdo tenía la neblina de los años alrededor de sus bordes. David había sido un niño de 14 años en la Universidad Heroics and Support más prestigiosa de Estados Unidos, después de haberse saltado varios grados para llegar allí. También había sido escuálido, torpe y tan aislado que casi le había dolido físicamente a Toshinori verlo. Dado que él mismo se había sentido más que un poco aislado, después de haber huido de su país de origen después de la muerte de su segunda madre a manos de un supervillano de pesadilla, se había puesto a tratar de hacer un amigo. Habían sido más o menos un dúo desde entonces. El pequeño genio que un día revolucionaría la industria de los equipos de apoyo, y el titán que se convertiría en el símbolo de la paz del mundo. Se habían empujado mutuamente para crecer, mejorar y convertirse en más de lo que habían sido. Le hizo preguntarse qué podría haber cambiado si se hubiera hecho amigo de sus compañeros en sus días de UA. ¿Habrían crecido a mayores alturas? ¿Se enfrentaría Japón a una crisis tan heroica como ahora? ¿Habría pasado tanto tiempo aislado como el pilar solitario, o sus compañeros de clase habrían tratado de ayudarlo? Si hubieran sido como esta clase, tal vez esa diferencia habría cambiado el mundo. En el poco tiempo transcurrido desde las pasantías, había visto el cambio. Todos estaban más unidos, trabajando juntos para crecer de la misma manera que él y David lo habían hecho. Izuku parecía estar en el centro de eso, forjando un camino que el resto buscaba seguir. Todos parecían crecer más y más cada día, convirtiéndose en jóvenes héroes ante sus ojos. Todos lo hicieron sentir increíblemente orgulloso. Y no fue el único. Nezu siempre tenía su sonrisa desconcertante pero alegre cuando revisaba el progreso de la clase. Incluso Aizawa parecía impresionado con su actuación, aunque de la manera a regañadientes en que mostró las emociones más positivas. Yamada, Kayama, y Shiyama, todos los maestros parecían impresionados por los primeros años. Le dieron esperanza. Esperanza de que el futuro de Heroics fuera brillante. Esperanza de que Izuku evitara las trampas en las que había caído el propio Toshinori y no estuviera solo.
Espero que algún día, el nombre Olmig sea famoso por enseñar a las estrellas más brillantes en heroicidad primero, y por su propia carrera en segundo lugar. Naturalmente, fue justo cuando terminó de calificar el desempeño de Young Asui en los ejercicios 4V1 que el universo consideró oportuno probar su buen humor. Una llamada está aquí. Un llamado está aquí. Una llamada es. Toshinori tomó el teléfono y revisó el identificador de llamadas. Pozo. La esperanza es justo lo que necesitaré para esto, con toda probabilidad. Toshinori pensó, luego respondió. Estoy aquí. Tengo una pista sobre el villano de la tormenta. Dijo Mirai sin preámbulos. ¿Vaya? Preguntó Toshinori, tratando de mantener el alivio fuera de su voz. Esperaba que las primeras palabras que salieran de la boca de Mirai fueran algo sobre ver el sentido y hacer que Izuku renunciara a su don. Cuéntalo. He estado al tanto de los pronósticos meteorológicos en todo Japón e investigando personalmente cada vez que se anticipa una tormenta. Han sido leves esta semana, pero uno de sustancia golpeará Nagoya y se extenderá hasta Kochi. Dijo Mirai, en tono profesional. Hablé con Devilide, un héroe de rescate en Kobe, quien accedió a dejarme mirar su futuro hace unos minutos. Será desplegado en el área alrededor de Tokushima a esta hora mañana. Por lo que pude ver, parece muy probable que el grado de daño en el área haya sido causado por otra escalada. Desafortunadamente, no pude determinar nada más específico, y no tendré la oportunidad de volver a intentarlo antes de que llegue la tormenta. Eso es mucho más con lo que trabajar de lo que hemos tenido. El simple hecho de saber que el villano estará en esa área en algún lugar nos da una oportunidad. Respondió Toshinori. Se puso de pie para sacar su chaqueta de su perchero y luego comenzó a dirigirse hacia la puerta. Agradezco su ayuda para rastrearlos. ¿Ya ha informado al HPSC? Lo haré una vez que hayamos terminado nuestra discusión. Respondió Mirai. Su tono frustró cualquier esperanza que Toshinori tuviera de que la conversación terminara allí. Toshinori cambió de rumbo con un suspiro y, en cambio, se dirigió a una de las salas de reuniones privadas y completamente insonorizadas adjuntas al espacio de oficinas. Una vez que estuvo a salvo adentro, cerró la puerta y se desplomó en el sofá. No he cambiado mi postura sobre Izuku, Mirai. Dijo Toshinori. Y no tengo la intención de hacerlo. Mirai chasqueó la lengua. Eso no es sorprendente. No eres más que terco, Toshinori. Dices eso como si no lo fueras. Él respondió. No creo que tengas espacio para quejarte. Soy terco porque tengo una muy buena razón para serlo. Mirai respondió. Puedo ver el futuro. Sé lo que sucederá. Sé lo que hay que hacer. ¿Has investigado el futuro del joven Togata para ver si recibe uno para todos, Mirai? Preguntó Toshinori bruscamente. Hubo silencio durante unos segundos dolorosamente largos. Toshinori hizo una mueca cuando parte de su ira se enfrió. Tú, de todas las personas, ¿sabes por qué ya no miro muy lejos en el futuro de las personas cercanas a mí? Mirai mordió lentamente. Si viera que algo le sucedía, si establecía su destino en piedra y no podía hacer nada para evitarlo, no. No podía pasar por eso, no otra vez. Toshinori suspiró mientras gran parte de la pelea salía de él. No solo lo ves como un reemplazo para mí, entonces. ¿Realmente te preocupas por el joven Togata? Por supuesto que sí. Mirai espetó, con un matiz de dolor genuino en su voz. ¿De verdad me crees tan frío como para ver a ese chico como nada más que una herramienta? Creo que eres decidido a cumplir con tu deber autoimpuesto. Toshinori respondió suavemente. He investigado bastante al joven Togata desde que hablamos. Es un buen joven y es probable que tome las clasificaciones por asalto como lo hizo Aux. Me recuerda mucho a mí mismo. Casi demasiado. Hasta el punto en que tengo que preguntarme cuánto de eso podría deberse a que lo esculpiste deliberadamente a mi imagen. Eres el ideal por el que todos los héroes deberían luchar, Toshinori. ¿Puedes culparme por alentarlo a parecerse a ti? Preguntó Mirai. Sí, admitiré que sus similitudes contigo fueron parte de lo que primero me llamó la atención. Sí, le enseñé de una manera que hizo que esas similitudes fueran más prominentes. Pero no lo obligué a convertirse en algo que no era para imitarte. Da la casualidad de que esforzarse por encarnar el verdadero heroísmo inevitablemente te lleva de regreso a ti, y Mirio ya estaba en ese camino. No soy el ser y el fin de todos los heroicos, Mirai. Toshinori suspiró. Hay un sinfín de formas de ser un héroe, y ciertamente no las encarno todas. No, no lo haces. Mirai estuvo de acuerdo. Solo los mejores. Toshinori se pellizcó el puente de la nariz con frustración. Mirai podía ver mucho más que los demás, pero aún así podía ser muy ciega. Olmig tuvo innumerables fallas y deficiencias como héroe.
Había celebrado una maldita reunión dedicada a varios de ellos, a la que Mirai había asistido, y sin embargo todavía tenía una fe abrumadora en las cosas que All Might representaba. Y, sin embargo, no tenía fe en la persona que Toshinori había elegido como su sucesora. Toshinori respiró hondo y luego lo soltó. Necesito que hagas algo por mí, Mirai. Cualquier cosa dentro de lo razonable. Mirai respondió sin perder el ritmo. Necesito que vengas a conocer a Izuku. Y necesito que lo hagas con la mente abierta. Dijo Toshinori, tratando de forzar la importancia de sus palabras tanto como fuera posible. Las cosas han cambiado, Mirai. Cosas que ni siquiera puedo comenzar a explicarte por teléfono, porque decidirás que necesito ser institucionalizado a menos que puedas verlas de primera mano. Nunca lo haría. Mirai negó con vehemencia. No creo que estés mentalmente enfermo, Toshinori. Creo que estás cometiendo un error. Dices eso ahora, pero te garantizo que el pensamiento cruzará tu mente en algún momento de la conversación. Toshinori se rió entre dientes. Gran parte de lo que pensábamos que entendíamos se ha alterado por completo. Incluso en persona, no estoy seguro de que nos creerías sin el joven Izuku allí para demostrarlo. Hubo una larga pausa. Estaré de acuerdo con esta reunión. Dijo Mirai con un suspiro de sufrimiento. Y en el espíritu de mi acuerdo, dejaré de lado mis pensamientos y expectativas sobre el asunto hasta después. Pero esperaré lo mismo de ti después, en caso de que no me deje convencer. ¿Sería aceptable una reunión en UA este domingo? Toshinori hizo una mueca y se frotó los ojos con una mano. No podía decir de buena fe que le daría a Mirai su consideración imparcial si el hombre de alguna manera salía del otro lado de su explicación sin cambios, pero Izuku necesitaría a alguien como Mirai en su esquina. Tanto porque el hombre era un héroe mucho más tradicional que podría enseñarle cosas para las que ni Toshinori ni Soraiko estaban bien equipados, pero, también necesitaría el apoyo, en aproximadamente un año. Lucharía con uñas y dientes para evitar el futuro que Mirai había predicho, pero el hombre confiaba en la precisión de su don por una buena razón. El domingo debería estar bien. Toshinori suspiró. En cuanto al lugar de reunión, tengo una casa cerca que nos servirá mejor. Menos probabilidades de que alguien te vea y se pregunte por qué estás allí. Esperaré verlo, entonces. Dijo Mirai, un tono más ligero en su voz por primera vez en la conversación. ¿Tendré que hablar con alguna puerta para entrar? Toshinori se aclaró la garganta. No. Silencio. ¿Tendrás que hablar con alguna puerta para que entremos? Preguntó Mirai. Toshinori prácticamente podía ver la sonrisa ligeramente divertida y las cejas arqueadas solo por el tono. ¿Suplicó el quinto? Ofreció débilmente. Vivimos en Japón, Toshinori. Seiteki Gachi, el proero Libewire, se metió en un pequeño espacio seco debajo de un techo colgante. Con un pequeño suspiro de alivio, derrumbó la barrera endurecida de electricidad estrictamente controlada que había mantenido sobre su cabeza, luego dirigió la carga de regreso a las baterías de su traje. No era particularmente extenuante, pero lo había estado manteniendo durante la mayor parte del día mientras patrullaba las calles de Osaka en medio del aguacero. Acababa de superar un resfriado, maldita sea. No iba a atrapar otro si podía evitarlo. Seiteki miró a su alrededor a la calle empapada por la lluvia y los edificios que la rodeaban. No eran tan altos como los edificios hacia el centro de la ciudad, pero la miríada de letreros en ellos aún brillaba intensamente en el clima oscuro, su brillo se reflejaba en las calles relucientes. Tenía una relación de amor-odio con las lluvias estacionales. Este clima era su favorito, siempre y cuando estuviera adentro, mirándolo desde debajo de una bonita y acogedora manta con una taza de té en una mano y un libro en la otra. Estar en él era otra cosa completamente diferente. Incluso si había dejado atrás sus días de modelo, no le gustaba particularmente verse como un Pikachu ahogado. Eso era, por supuesto, dejando de lado cuánto más control necesitaba ejercer al empuñar su don en estas condiciones. Aún así, desde su refugio actual, normalmente podría haber disfrutado de las vistas de la ciudad empapada. Fingió que estaba escondida en su apartamento mientras miraba por una ventana, en lugar de estar parada en una isla de tierra relativamente seca con las botas llenas de agua. Y sin embargo, el hecho de que el HPSC la hubiera atraído para obtener una cobertura de héroe adicional en medio de una tormenta no la dejó inclinada a disfrutar demasiado de las vistas. Ella no era idiota. Un héroe con dominio de la electricidad, llamado en las condiciones que habían generado escaladas de tormenta. Ella estaba allí para ayudar a tranquilizar al público, o pensaron que podría hacer algo si esta tormenta realmente se descontrolaba. No estaba del todo segura de poder hacerlo, pero con suerte hoy no tendría que ser el día en que se enterara.
Hubo un leve ping en sus auriculares. Con facilidad practicada, Seiteki tomó la electricidad en el compartimento especializado y aislado en el que encajaba su teléfono, luego lo giró en el patrón correcto. El dispositivo tradujo su entrada y luego reprodujo el mensaje a través de su auricular. Esta charla despierta alegría chispas. ¿Cómo estás, tía? Chispas. Con suerte, disfrutando del hermoso clima pequeño mocoso. Pensó con una sonrisa. Enviarle mensajes mientras estaba de turno era inusual para él. Conocía sus horas de trabajo casi tan bien como ella misma, incluido este despliegue de último minuto. Si la estaba controlando, entonces parecía probable que hubiera llegado a una conclusión similar a la de ella sobre por qué estaba allí. Después de todo, tampoco era un idiota. Bueno, no completamente de todos modos. Todavía era un adolescente. Ese tipo de cosas sesgadas. De todos modos, estaba claramente preocupado por ella. Con suerte, una respuesta rápida podría tranquilizarlo. La carga que flotaba en el aire a su alrededor cambió repentinamente, luego hubo un destello de luz brillante y una brutal explosión de truenos. Su visor se atenuó automáticamente para proteger sus ojos, pero aún así dejó una línea brillante grabada en su visión. Mierda, eso se acumuló rápido. Pensó, completamente desconcertada por lo abrupto que fue. Por lo general, la acumulación antes de un ataque tomaba más tiempo, incluso si la descarga final era casi instantánea. De todos modos, un rayo acababa de caer en algún lugar muy cercano, tal vez una calle más allá. Alguien podría necesitar ayuda. Seiteki salió corriendo a la calle, la lluvia y el viento la golpearon aún más fuerte que antes de que se pusiera a cubierto. Sus botas resbalaban sobre el agua estancada, pero los años como héroe habían perfeccionado su coordinación demasiado para que eso la frenara. Tomó una esquina a toda velocidad, un cable de electricidad la ancló a un poste de luz para dejarla dar la vuelta y bajar por un callejón. El otro extremo estaba iluminado por un resplandor verde azulado que parecía borrar todos los demás colores que deberían haberse reflejado. Parecía moverse y girar de una manera que debería haber sido hermosa, pero que envió un escalofrío primario de temor a través de ella. Con un rápido movimiento de su don, formateó y envió un mensaje al despacho de héroes más cercano. Livewire informando. Respondiendo a un rayo cerca de mi ubicación actual. Los signos de un posible uso de don en el lugar, pueden necesitar atención médica o respaldo. Con su mensaje enviado, salió del callejón. Justo a tiempo para atrapar una figura quemada mientras volaban por el aire hacia ella. El impacto la hizo deslizarse hacia atrás, pero logró mantenerse de pie mientras intentaba asimilar la situación. Inmediatamente se dio cuenta de que el hombre en sus brazos probablemente había sido alcanzado por el rayo. Quemaduras irregulares atravesaban la mayor parte de lo que podía ver de su cuerpo, que era más de lo que hubiera esperado dado que llevaba una gran gabardina verde. El rayo había devastado la prenda, derritiendo parches para permitirle ver la malla metálica arruinada debajo, derretida y quemada en su piel. Cuando su cabeza cayó deshuesada contra su hombro, vio una máscara blindada blanca colgando de su cuello. ¡Mierda! Esto es Windbreak. Necesito. El movimiento llamó su atención, y miró hacia arriba para encontrar a otro hombre parado bajo la lluvia. No. No estar de pie bajo la lluvia. De pie en un espacio desprovisto de lluvia, el aguacero aparentemente fue barrido por el viento para evitarle la indignidad de que lo tocara. Su traje lila era seco y crujiente, el frente abierto para revelar una especie de chaleco antibalas negro que le llegaba hasta el cuello y cubría la mayor parte de su rostro. Brillantes ojos dorados se asomaban desde arriba, enmarcados por un largo cabello blanco que estaba completamente quieto a pesar del vendaval que ahora aullaba a su alrededor. Su mano estaba levantada sobre su cabeza rígidamente, con la sensación del hacha de un verdugo a punto de caer. La carga en el aire cambió de nuevo. Se elevó rápidamente, poniendo los pelos de punta. El informe HPSC parpadeó en el fondo de su mente. Un villano conectado con las tormentas. Informe de inmediato. No se involucre. Parecía que no tenía otra opción. Con una flexión de su don, creó 6 cuerdas de poder. Los primeros 5 fueron extraídos de todas las baterías de su traje, y comenzó a tejerlos en una barrera entre ella y el villano. El segundo, formado por la mayor parte de la carga positiva ambiental en el aire y el suelo dentro de su alcance, era una columna dentada que brotaba del suelo bajo los pies del villano. De alguna manera, logró saltar hacia atrás y fuera del camino del arco. En lugar de empalarlo como un dango, la crepitante lanza de poder solo rasgó una línea dentada en la pernera de su pantalón y le quemó algunos mechones de cabello en su camino hacia arriba.
Los ojos del villano se entrecerraron con ira cuando su brazo se movió hacia abajo, luego volaron justo delante de su barrera tejida apretada entre ellos. Por un momento fragmentario, lo sintió a través de su don. El casi instante de conexión entre la carga en las nubes de arriba y la línea que había creado a partir de la carga de abajo. El rayo se desvió de ella, su objetivo original, directamente hacia el villano. Entonces, un destello cegador. Un boom ensordecedor. La sensación de sus construcciones se hizo añicos mientras estaban completa y absolutamente abrumados. Una agonía crepitante acompañada de un familiar sabor metálico en su boca, una señal segura de que el cerrojo todavía había estado demasiado cerca a pesar de sus esfuerzos. Fue arrojada hacia atrás por el impacto de la conmoción cerebral, enviada a la calle empapada por la lluvia. Windbreak se liberó de sus brazos mientras hormigueaban por el impacto, sin responder adecuadamente. Con un esfuerzo monumental, los obligó a trabajar y se puso de rodillas. Afortunadamente, todavía estaba mayormente lúcida. No era la primera vez que la bañaba una gran cantidad de electricidad, aunque nunca tanto como por el rayo indirecto. Había tenido que ser muy buena para seguir funcionando después. Con un poco de esfuerzo, logró agarrar la carga dentro del compartimento aislado de su teléfono y activar el SOS de mayor grado. Combinado con su mensaje original y el segundo rayo en su ubicación, eso con suerte. Hubo un destello de color púrpura brillante que se destacó crudamente en la oscuridad, luego hubo una nueva explosión de calor y dolor agonizante en el lado derecho de su pecho. Trató de respirar, pero eso hizo que el dolor fuera casi inimaginablemente peor. Aturdida, miró hacia abajo. Había un agujero quemado a través de su traje y en la carne debajo, un hilo de sangre fluía de él. Sus ojos siguieron el arroyo hasta donde se arremolinaba entre el agua de lluvia, apenas visible en la tenue luz debajo de ella. Excepto por el pequeño agujero brillantemente iluminado en su sombra, que reflejaba las luces de los edificios detrás de ella. Vaya. Pensó con desapego mientras sus brazos temblaban, su debilidad de repente mucho peor. Eso no es bueno. En la penumbra ante ella, aparecieron dos puntos de luz dorada cuando el aguacero sofocó el humo que se elevaba. Sintió que se le caía el estómago cuando el villano salió de la penumbra, de alguna manera ileso a pesar de estar a solo 1 o 2 pies del epicentro de la explosión. Desesperada, trató de sacar cargas de las baterías de su traje, pero no había nada que pudiera tirar. O había gastado más de lo esperado en su intento de un escudo, o el golpe indirecto los había dañado. Por la sensación de ardor que podía sentir distantemente en varias partes de su cuerpo, sospechó que algunas se habían derretido como la armadura corporal de malla de Windbreak. Encendiendo su don hacia afuera, se aferró a la electricidad que fluía a través de las luces Technicolor detrás de ella. Levantó un brazo tembloroso hacia el villano, luego apretó el puño. Hubo un destello cuando las lanzas crepitantes de energía estallaron hacia adelante desde los letreros, su brillo se apagó mientras se apagaban. Los arcos amarillos se extendieron hacia adelante con todo el poder que podía manejar en su estado actual. Un disco dorado familiar estalló frente a la mano levantada del villano. Sus arcos de electricidad endurecida golpearon esa barrera, la barrera de Windbreak, y se detuvieron en seco. Se esforzó, empujó, luchó con todo lo que le quedaba, desesperada por atravesar y al menos frenar al villano. Pensó que sentía que comenzaban a atravesar. Luego, la barrera se expandió y empujó hacia adelante, destrozando tanto sus construcciones como sus esperanzas a la vez. Los fragmentos se desvanecieron en el aire cuando su control se deslizó, luego se desplomó hacia un lado cuando su brazo cedió. Aterrizó en un charco con un chapoteo que sonaba extrañamente distante, seguido de una cacofonía de dolor cuando la caída empujó su herida. Su cuerpo trató de gritar, pero el aumento exponencial del dolor que lo acompañaba la hizo ahogarse con el sonido. No podía moverse. Apenas podía pensar. Todo se desvanecía dentro y fuera en un borrón nauseabundo de dolor y desorientación y oscuridad invasora mientras la lluvia indiferente caía sobre ella. Entonces se dio cuenta. Hacía más frío que el agua de lluvia que la empapaba. El miedo que le trajo ardía más caliente que la sangre que brotaba de su pecho. Voy a morir. A un lado, hubo un leve movimiento. Cortavientos. Levantó la mano, quemada y ennegrecida como estaba, como si tratara de alejar al villano, pero no pasó nada. No apareció ningún escudo dorado. Voy a morir. Los ojos del villano se entrecerraron de una manera que parecía ligeramente sorprendida, luego levantó una mano casualmente. Hubo otro destello púrpura. El brazo de Windbreak se contrajo cuando un láser quemó un dedo en su camino hacia su cabeza, luego cayó sin fuerzas en el agua estancada. Voy a morir.
El villano se detuvo ante ella y luego se agachó. La examinó por un momento, como si contemplara un escarabajo particularmente interesante que había encontrado. Yo, no quiero morir. Tu don tiene potencial. Dijo el villano, sus ojos se desvanecieron de dorado a un gris plano. Creo que también tomaré este. No, ¿qué? Le costaba pensar. Su mente estaba nublada por el dolor y la pérdida de sangre, sus pensamientos dispersos. Toma, mi don. Una secuencia de pensamientos semicoantes se alinearon en su cabeza. La capacidad de invocar rayos. Cierto grado de manipulación del viento. Láseres de dedo. Muro de aire de Windbreak. Demasiadas habilidades con muy poca superposición. Múltiples dones, como el monstruo que atacó la clase de Den Qianhua. Sus pensamientos se engancharon allí, dejando de lado la horrible idea de un ladrón de dones en favor de algo de alguna manera aún más doloroso. Yo, nunca respondió a su mensaje, la mano del villano se apretó alrededor de su garganta, luego la arrastró dolorosamente en el aire. Una vez que estuvieron a la altura de los ojos, los suyos comenzaron a brillar con un verde enfermizo, y esa hermosa pero horrible luz verde azulado comenzó a arremolinarse a su alrededor. La mano alrededor de su garganta de repente parecía intrascendente en comparación con lo que se sentía como garras perforando el núcleo de su propio ser. Debe ser tan preocupado. Había una sensación profunda, horrible y de succión desde adentro, de alguna manera incluso peor que la sensación de su vida drenándose a través del agujero en su pecho. Sentía que una parte de ella, algo fundamental, estaba siendo arrancado de raíz. Estaba mal, mal, mal. Trató de resistir, trató de luchar, pero no sabía cómo. No puedo, la electromancia se estaba desvaneciendo. Su sensación de la electricidad a su alrededor estaba disminuyendo, deshilachándose, volviéndose estática. Fue aterrador. No, Sin, con los últimos restos de control que tenía, trató de alcanzar el pequeño parpadeo de poder alrededor de su teléfono. Te amo, Sparks, algo dentro de ella se liberó. El parpadeo se apagó un ojo. Sus sentidos se acallaron. El horrible resplandor verde azulado se desvaneció, dejándola vacía. Luego, ella estaba cayendo. Entre un parpadeo y otro, estaba en el suelo con la cara hacia el aguacero. Todo menos el centro de su visión era negro, e incluso esa pequeña isla de luz se desvanecía rápidamente. Si todo se estaba oscureciendo de todos modos, ¿por qué luchaba tan duro para mantener los ojos abiertos? El último dolor se desvaneció en entumecimiento. Yo soy, la oscuridad se la llevó. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Necesitamos más miembros. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.